que se están empezando a dictar o a intentar establecer algunos protocolos para clases en los otros niveles educativos, pero que para la universidad no se piensa aún todavía, y tiene que ver también con esta realidad nuestra de que pertenecemos a dos provincias, y las dos provincias están en distintas fases, digamos, de aislamiento. Así que, y otro punto importante acá a tener en cuenta es el transporte público. Nosotros tenemos estudiantes que usan el transporte interurbano, o bueno, en la misma, urbano también dentro de las ciudades, de las localidades, pero bueno, si no está habilitado, tampoco van a poder acceder a las clases. Es decir, una limitante importante es esa. Se podría estar pensando en una vuelta a la presencialidad si empiezan a funcionar los colectivos, pero si no, no estaría llegando, digamos, el estudiante a su clase. Con respecto a la evaluación que están haciendo los secretarios académicos de lo que es el dictado de clases virtual, ¿hay algún tipo ya de opinión o de porcentaje del resultado? Bueno, hay, digamos, aproximadamente el 65% de asignaturas se está dictando de modalidad virtual. La verdad que a mí misma me sorprende, pero han ido sumándose las asignaturas en esta modalidad usando diferentes herramientas, no solamente las que da la universidad, lo que permite que van a poder, digamos, aprobar o acreditar el cursado de las asignaturas muchos estudiantes y muchas estudiantes. Entonces, eso, digamos, es una buena evaluación porque quiere decir que los docentes y las docentes estamos empezando a pensar diferente la enseñanza. Estamos pensando desde otras herramientas, desde otro tipo de encuentros y desde otro tipo de evaluaciones, porque en realidad lo que más preocupa a los y las docentes es la forma de evaluar a partir de, digamos, de estos medios virtuales. Principalmente porque estamos reemplazando la presencialidad del aula con una herramienta sincrónica, es decir, una herramienta que está en línea, lo cual se limita porque uno no puede tener muchos y muchas estudiantes en línea para poder hacer alguna evaluación. Y bueno, y todo eso es un proceso, ¿no es cierto?, para los docentes y las docentes, lo digo también en forma personal, que tiene que hacer cambiar la forma de evaluar, entendiendo que la evaluación forma parte del aprendizaje y que, digamos, el encuentro con el estudiante en esta modalidad virtual es un poco más personal y que la masividad, digamos, tiene que empezar a pensarse diferente, digamos, y las actividades de evaluación para la masividad, digamos, masividad digo, clase de más de 30 estudiantes, les estoy diciendo, no es un... Hay clases que tienen 300, 400 estudiantes, se organizan de a comisiones de 60, me parece que todavía 60 es excesivo, pero bueno, es las soluciones que empiezan a encontrar. Pero bueno, en ese sentido, digamos, es bueno porque estamos pensando diferente cómo enseñar y bueno, y los estudiantes se suman y bueno, no puedo decir nada, son nativos digitales, conocen las tecnologías mucho mejor, y tenemos que hacer ese cambio, lo estamos haciendo abruptamente, porque es como también uno piensa que la tecnología está entre nosotros, educativa estoy hablando, por lo menos hace más de 10 años, y que no hayamos, digamos, incorporado, tiene que ver con la propia limitación de los docentes y las docentes que siguen usando la misma metodología tradicional, porque bueno, uno va al aula, dicta la clase, toma el parcial, lo tiene ya incorporado, es una actividad normal, y es difícil en esa, digamos, vorágine o en el andar de la vida del docente y la docente universitaria que cambie, ¿no es cierto? Porque ya lo tiene armado y lo va haciendo. Pero bueno, esta situación abrupta hace que en estos momentos de crisis estos cambios empiecen a aparecer. Bueno, los exámenes finales, las mesas de exámenes y los llamados son organizados desde la unidad académica, es decir, nada imposibilita desde la administración central, ni hay ninguna reglamentación que impida que se lleven adelante. El problema es la modalidad. Nosotros estamos acostumbrados a la modalidad virtual y, bueno, pasar a una modalidad, presencial y pasar a la modalidad virtual hizo que se repiensen, digamos, esos procedimientos. Por lo tanto, bueno, ahora finalmente, hoy, hace un rato, acabamos de sacar el último procedimiento, que es cómo sería la toma de exámenes finales para esa modalidad virtual, que es un circuito administrativo. El tema es que
el responsable de la cátedra y la unidad académica tienen que estar de acuerdo en que puede tomarse con esa modalidad el examen final, con la modalidad virtual, porque hay exámenes finales que no podrían estar tomándose. El docente, en principio, si son muchos los estudiantes, no se, digamos, no se tomaría, digamos, ese examen porque, bueno, no tiene la disponibilidad técnica para hacerlo, digamos, y nosotros tampoco. Por lo tanto, va a quedar a criterio de cada cátedra la sustanciación de ese examen. Está la metodología, está legalmente es válido, es legítimo, pero está, digamos, limitado o el alcance para aquellas asignaturas donde el docente y la unidad académica acuerden que se puede hacer correctamente en modalidad virtual. ¿Cuál es la evaluación y cuáles son las últimas novedades que estamos teniendo en materia de educación universitaria? Sí, la universidad sigue trabajando en su plan de acción para darle continuidad a la actividad académica en este marco de pandemia y bueno, la modalidad es la modalidad virtual. Esto quiere decir no que se suplanta la presencialidad, sino que se complementa a través de tecnología virtual que nos permite, digamos, llegar a los estudiantes y a las estudiantes con nuestra oferta académica. La reunión de hoy tenía la finalidad de definir el calendario académico que va a permitir terminar el año, digamos, dando un cierre al primer cuatrimestre, un posible cierre, y definir la posibilidad de rendir exámenes de cualquier asignatura de manera virtual. Participaron 17 secretarios académicos de los 23 que tenemos. Siempre es masiva, hoy tenemos una semana compleja, pero bueno, en principio todos los secretarios están participando de todos estos encuentros porque, bueno, el cambio de la modalidad de dictado hace que estemos necesitando permanentemente acuerdos para ponerlo en marcha. Muy bien, Juana, Naira, Mayra, y también lo sumamos a Aldo Mazzini de Antena Libre, que ya está en línea, a poder preguntar a Lidia López, finalizada esta reunión de secretarios académicos, cuáles son las dudas que tienen los estudiantes y los colegas periodistas de las radios universitarias. Yo tengo una pregunta. Mi nombre es Naira, soy parte del Centro de Estudiantes de la FADEX. Y nosotros presentamos, acompañados desde la FUC, un proyecto de regulación de exámenes finales virtuales. No sé si podría explayarse un poquito acerca de eso, si lo leyó, si lo vieron, lo trabajaron. Sí, sí, hemos leído todo lo que llega, se lee. Acá hay que hacer una diferenciación. La modalidad virtual, la modalidad virtual no es educación a distancia. La educación a distancia es una modalidad de dictado donde ya está previsto que va a ser a distancia, va a haber una separación en tiempo y en espacio entre el docente y él o la estudiante. Entonces eso genera, digamos, tiempos diferentes de envío de material, de contenidos, de clases, de encuentros, de foros, etcétera, etcétera. Es otra característica, incluso hasta más personalizada. Lo que nosotros estamos haciendo acá es utilizar la modalidad virtual para complementar la presencialidad, porque la presencialidad la tenemos vedada, o sea, estamos aislados. Por lo tanto, el aislamiento hace que tampoco tengamos contacto entre propios compañeros y compañeras para rendir algún examen. O sea, es una realidad completamente diferente a la prevista, por lo menos para mí, en educación a distancia. Por lo tanto, las herramientas que brinda la educación a distancia, que son algunas de las que han planteado en la nota, no estarían sirviendo para este contexto. Porque justamente es un contexto excepcional. Por eso, si bien se van a utilizar herramientas de ese tipo, no se puede, digamos, ajustar, digamos, la educación a distancia a este contexto. Les damos la bienvenida, bueno, a Virginia Pirola de Universidad Cal, que también está en línea, Lidia. Y bueno, todas las preguntas que quieran hacer, nos ponemos, digamos, el orden, lo van determinando ustedes. No sé si, Virginia, querías hacer alguna consulta al ingresar en este momento en la charla. No, bueno, muchas gracias por invitarnos. Estoy un poco aquí en representación de la radio y bueno, recién me sumo, así que la arranqué un poco empezada a Lidia, pero bueno, por ahí conocer cómo son los próximos pasos y ya se está pensando, algo de eso alcancé a escuchar, por eso pregunto, de, bueno, cómo retornar a algún tipo de presencialidad.
Sí, el calendario que se está proponiendo, el calendario académico, busca darle una finalización a las actividades de los cursados, específicamente del primer cuatrimestre, teniendo en cuenta lo que se llama un periodo de completación, que estaría desarrollándose durante agosto, que permita en ese periodo completar algunas actividades que no se pudieron hacer durante el cursado, porque empezó tarde, porque el docente o la docente, el equipo de cátedra no conocía las herramientas, etcétera, etcétera. Se va a poder avanzar sobre agosto para completar algunos dictados virtuales y otras actividades prácticas de laboratorios y demás que, digamos, en el caso de que nos habiliten a través de los protocolos de bioseguridad de cada una de las provincias y de la propia universidad, acceder a esos espacios para poder desarrollarse y poder completar, digamos, el cursado del primer cuatrimestre. Luego estaría empezando el segundo cuatrimestre el 1 de septiembre aproximadamente, porque esto varía por cada unidad académica, terminando sobre el 15 de diciembre y seguiríamos el dictado de clases en la modalidad virtual, es lo que estamos pensando, y sí poder ir incorporando actividades, digamos, específicas, prácticas, que siguiendo los protocolos que, bueno, van permitiendo, de acuerdo a la localidad donde está la universidad o la carrera, digamos, la sede, nos permitan acceder a los espacios universitarios. Acá el gran problema que tenemos es el transporte público, porque nosotros tenemos una dispersión geográfica importante y los estudiantes se manejan y también los docentes, pero principalmente los estudiantes se manejan por transporte público. Así que para acceder a esas actividades van a tener que estar bien coordinadas para que puedan, digamos, llegar los estudiantes. Entonces, los alumnos que querramos rendir finales, ¿nos tenemos que poner nosotros en contacto con la cátedra, a ver ellos cómo van a solucionar esta modalidad de examen? ¿Ya está dispuesto algo? ¿Sigue en veremos? Lo que hemos establecido, digamos, desde la Secretaría Académica, en conjunto con las Secretarías Académicas de las unidades académicas, es el procedimiento administrativo. Esto quiere decir, ¿cómo sería? Tendrías que entrar al CIU Guaraní, si la mesa está habilitada, te vas a poder inscribir, y bueno, y ahí ya se van a poner en contacto contigo. El tema es que no todas las mesas van a poder, van a estar habilitadas. Va a depender de cada unidad académica que tiene este trabajo por delante, reunirse con los responsables de los espacios curriculares y los directores de departamento para ver cuál va a ser, digamos, la forma en que se va a tomar el examen final. ¿Esto qué implica? Que no podemos garantizar que se sustancie, digamos, los llamados ahora en julio y agosto, pero que sucede, bueno, ahora me lo van a preguntar ustedes, no quiero seguir hablando. Entonces, supuestamente a partir de julio vamos a poder rendir finales. Claro, bueno, se van a poder inscribir en las mesas que estén habilitadas por la unidad académica y, digamos, los estudiantes tienen la regularidad, digamos, prorrogada, ¿sí? La regularidad prorrogada hasta que se sustancien las mesas. Lo que vamos a hacer ahora es prorrogarla hasta fin de año, porque como las mesas, los llamados no se van a sustanciar completamente, o sea, no todas las materias van a estar ofertadas para rendir el examen final, lo cual no podría, digamos, si el estudiante necesita rendir una específica que no se va a rendir, que pierda su regularidad porque no tiene oportunidad de sostenerla, así que eso se va a prorrogar hasta fin de año, o hasta que las mesas puedan desarrollarse con total normalidad. Así que, bueno, eso sería en cuanto a los finales. Yo tengo una consulta en cuanto al dictado de los cursados. Hay cátedras que no están dando clases o que simplemente suben PDFs, hay cátedras que no están validando los cursados virtuales. ¿Hay algún plan de acción? ¿Se está pensando en alguna manera de que los compañeros que no están pudiendo hoy cursar lo recuperen? ¿Se está haciendo un seguimiento de los docentes que están efectivamente dando clases? Bueno, este es un contexto totalmente excepcional, es decir, que hay que pensar en eso, ¿no es cierto? El docente que venía, o la docente que venía con una dinámica, se encuentra ahora con que, sobre todo al inicio ni bien empezamos las clases, tuvo que cambiar la forma y los contenidos y probablemente los programas y esto en cuanto a qué dicta primero, qué dicta después, para poder ir
digamos, pudiendo sostener el cursado aquellos que se sentían con la confianza para hacerlo. Muchos inicialmente no se animaron, no confiaban en las herramientas que teníamos disponible estaban pensadas para una determinada cantidad de usuarios y bueno, hubo que ajustarlas y configurarlas para esta nueva realidad. Inicialmente pensábamos que iba a durar 1 mes, 2 meses. Yo en lo particular pensaba que en junio íbamos a tener algún periodo de presencialidad que hubiera podido completar. Esto no sucedió. Por eso avanzamos sobre agosto, este periodo de completación, para que aquellos docentes que se sientan, digamos, que sientan ahora, luego de la experiencia que hemos vivido, que pueden completar de alguna manera su asignatura, lo hagan. Y si no, también va a haber un mismo periodo de completación en febrero, también que va a servir para el primero y el segundo cuatrimestre, y en esa instancia las actas de cursado van a quedar abiertas, excepcionalmente las actas de cursado van a quedar abiertas, y los estudiantes van a poder cursar las correlativas de esas actas de cursado, es decir, se les va a permitir inscribirse. Siempre tenemos que pensar que esto es un contexto excepcional, que es difícil, digamos, cambiarle la forma de planificación que tenemos los docentes para un determinado año sobre la marcha, incorporarle nuevas reglamentaciones, y lo que estamos haciendo, que hemos acordado con otras universidades, es no modificar la normativa que tenemos de base, o sea, las ordenanzas siguen estando vigentes, lo cual nos... ¿Por qué? Porque si no, los títulos que vamos a estar emitiendo no son válidos. Si nosotros cambiamos ahora la normativa que está declarada en el Ministerio de Educación, lo cual sería muy difícil porque hay que reunir los órganos colegiados, etcétera, etcétera, no estarían siendo válidos nuestros títulos y los tendrían que volver a revisar, etcétera, etcétera. Entonces, esto no solo nos pasa a nosotros, le pasa a todas las universidades, por lo tanto, bueno, lo que se hace es ver cómo adaptamos la normativa a este momento, ¿no es cierto?, de excepcional de aislamiento. Así que, bueno, digamos, eso es lo que estamos pensando. El tema del calendario académico. En el caso de que se retomen las clases en agosto, dijo que iban a terminar con normalidad, iban a seguir respetando el tema del calendario, pero el año que viene, ¿qué va a pasar con esto? ¿Se va a seguir respetando o pueden haber algunos cambios? Van a haber asignaturas que no se van a poder terminar en agosto, por diferentes motivos. Hay asignaturas, por ejemplo, que se tienen que hacer al principio del año por una cuestión climática en nuestra universidad, que tenemos una variedad de carreras interesantísima. Tenemos 78 carreras, así que tienen diferentes características y que solamente se pueden hacer las prácticas o las salidas de campo al principio del año o con un clima determinado. Esas asignaturas no van a poder terminar en agosto, van a terminar en febrero. Lo mismo está pasando con las asignaturas que tienen relacionadas con la salud, que tienen que hacer prácticas. Si bien están siendo necesarios esos profesionales, lo que está sucediendo ahora es que el riesgo de enviarlos a hacer las prácticas es alto, por lo tanto no se van a desarrollar en estos momentos, salvo que se pueda garantizar esa situación, que es difícil, porque ustedes saben que el personal de salud tiene un porcentaje elevado de contagio y sumarle, digamos, los residentes, las mismas instituciones no los están aceptando. O sea que todas esas carreras que tienen ese tipo de actividad práctica, y después a esto hay que sumar a aquellos docentes que no acuerdan, digamos, con la metodología que estamos planteando. Eso también está, porque es difícil pensar diferente. Entonces esos docentes también van a esperar al momento de presencialidad para poder acreditar el cursado. Así que no solo va a estar este periodo en agosto para aquellas materias que empezaron tarde, que la práctica se puede hacer en un laboratorio habilitado por algún protocolo, o incluso con algunos encuentros de 3, 4 personas en los lugares con la distancia reglamentaria o social establecida, con barbijo, etcétera, que se puedan, digamos, ir acreditando esas asignaturas, y acá otra vez corre el tema del transporte público, sino que también se va a habilitar un periodo de completación en febrero, que para completar tanto asignaturas del primer cuatrimestre y del segundo cuatrimestre, y probablemente el primer cuatrimestre del año que viene empiece más tarde, ¿sí? Porque la idea es, poder dar un cierre a estas actividades o tener programado, digamos, cuándo cerrarían estos cursados que van quedando pendientes, ¿no es cierto? Y además
el año que viene vamos a tener que repensar no solo este tema, sino además las mesas de exámenes, cómo vamos a tomar los finales, porque van a quedar, digamos, irregulares muchos estudiantes, va a haber que habilitar mesas especiales, con consultas especiales, etcétera, etcétera. Es de recuperarnos de una situación, digamos, de aislamiento en todo sentido, ¿no es cierto? Así que, bueno, ese sería, digamos, el tema del calendario, está pensado desde ese lugar. Y Lidia, con respecto a todo lo que está ocurriendo de la cantidad de personas que sí se están presentando a rendir tanto los finales de las últimas materias, como así también de posgrado y demás, ¿esto qué está generando hacia adentro de la universidad? ¿Hay una reconversión hacia lo digital? Sí, van, digamos, se va teniendo confianza de las herramientas e incluso es más severa el rendir el final por estos medios para los, digamos, los que rinden la última materia y demás, porque tienen que estar los 3 docentes del tribunal presente, un representante de la institución y además tiene que ser público, o sea que se tiene que poder transmitir y verlo al examen. Y en realidad lo que está sucediendo ahora es que son los tres docentes del tribunal, el secretario académico, el administrativo, o el secretario académico, o el director del departamento académico y el administrativo. O sea que hay 5 personas escuchando, evaluando, digamos, al que está rindiendo el examen final. Así que incluso diría que es más estricta la evaluación, porque en otros casos no hay, o sea, está el tribunal presente, no hace falta que esté ninguna autoridad, y incluso dentro del mismo tribunal se puede tomar por escrito, o sea, es como que más relajado, digamos. En cambio acá es mucho más controlado y más estricto el encuentro, ¿no es cierto? Así que sí, hay alguna conversión, hay muchos docentes que en pocas actividades adecuaron, digamos, el cursado, que lo venían haciendo utilizando la plataforma PEDCO, incorporaron un poco más de actividad virtual, y van a cerrar los cursados, e incluso van a tomar finales. Los docentes que están más, digamos, entrenados en las herramientas lo van a hacer tranquilamente, pasan rápidamente a la virtualidad y no hay problema, confían y entienden la situación en la que estamos. Los otros docentes, los que no se sumaron o no usaban, digamos, herramientas virtuales, se les hace más complejo porque no tienen la confianza, digamos, tienen, digamos, esquematizado su forma de trabajo de una manera. Pero bueno, yo confío que con el tiempo van a empezar a incorporarlos, aunque se vuelva a la presencialidad, porque esto no va a quedar, digamos, si se vuelve a la presencialidad, uno ya tiene incorporada la tecnología. Yo siempre digo que estamos en un punto de la humanidad en que la tecnología no se va a ir. Si nos hubiera tocado 10 años atrás, esto no se hubiera podido hacer, pero ahora todo el mundo entró a lo virtual. Se comunica virtual, se habla virtual, nos vemos las imágenes, ya no solo el sonido, y aprendemos en la virtualidad. O sea que esto tiene que incorporarse, no se va a dejar, y bueno, en eso estamos apuntando, ¿no es cierto? Y tratando de darle herramientas a los y las docentes para que se entusiasmen y se suban a la nueva normalidad. En este cambio de paradigma o de lógicas que está teniendo la educación, ¿es posible pensar en 2 o 3 años en carreras netamente virtuales o una universidad a distancia? Sí. Incluso estábamos empezando a pensar, digamos, el dictado de carreras a distancia, principalmente carreras cortas de pregrado, como son las tecnicaturas, para el contexto de encierro. Habíamos empezado a trabajar el año pasado con las, digamos, unidades penitenciarias de acá de Neuquén, para que, porque no había acuerdo de ir a dictar a la unidad penitenciaria, porque bueno, las unidades penitenciarias tienen, las grandes, digamos, o tienen, digamos, el ejemplo de Devoto y demás, donde está la universidad dentro de la unidad penitenciaria. No es la realidad de acá, ellos no tienen el espacio, pero sí podríamos ofrecer, digamos, carreras a distancia. Y en eso ya se habían estado trabajando en 2 tecnicaturas, pero bueno, después nos agarró esta pandemia, pero las 2 tecnicaturas iniciales que estarían disponibles a distancia, una es la de aplicaciones web, y la otra es de servicios turísticos de turismo, una de informática y otra de turismo. O sea que sí, estaríamos, una vez que sale la primera oferta, digamos, ya se pueden ir ajustando las reglamentaciones para que después, bueno, las carreras, las unidades académicas que puedan
ofrecer sus carreras a distancia, no necesariamente el 100% de la carrera, puede ser una parte a distancia, lo puedan ir haciendo. Y esto, bueno, estaría validado por el Ministerio de Educación de la Nación. ¿Se puede pensar en cursadas, digamos, de 50, 60 horas con un seminario para que esto justifique una capacitación integral del alumno? Sí. Está comprobado que el paradigma educativo tiene que incorporar la tecnología. Ya hay muchas publicaciones al respecto. Las personas, todos, los estudiantes principalmente, que son jóvenes, pero las personas aprendemos muchísimo, digamos, a partir de la tecnología. Lo vemos, digamos, diariamente, nosotros mismos. O sea, hay situaciones, a mí a veces me sorprende, yo soy informática de base, digamos, o sea que la informática la tengo desde hace incorporada, pero a veces me sorprendo recordar o aprender situaciones que la vi en una imagen o que la escuché en un video o que la vi en una charla y la incorporo automáticamente a lo que estoy haciendo o a lo que en lo que estoy trabajando. Y no hizo falta, digamos, hacer un seminario ni hacer nada porque ya lo incorporé, ¿no es cierto? Y es una forma diferente que vamos teniendo. Porque por supuesto que la tecnología activa áreas del cerebro diferentes a las que estamos acostumbrados los profesores o los docentes. Nosotros tenemos los profesores están las propias teorías educativas, conductistas, constructivistas, que bueno, que se supone que a través de planificación y metodologías de enseñanza se transfiere el conocimiento. Pero bueno, la tecnología nos plantea esta otra cosa diferente, por lo tanto, y lo podemos comprobar nosotros y nosotras, ¿no es cierto? Así que, bueno, es un trabajo complejo el que tenemos por delante. El análisis me dice que resulta difícil por ahí aplicar medidas similares o tomar resoluciones similares para todos los asentamientos. Aquí en Río Negro, en Roca, precisamente en la Facultad de Derecho, o sea, la situación epidemiológica con el tema del avance del COVID-19 ha tornado muy complejo todo. Y cada vez se nos hace, o lo vemos, más lejano esta posibilidad de algún tipo de actividad presencial. Simplemente esa reflexión, ¿no? Que cómo varían la cuestión de acuerdo a la región donde esté el asentamiento. Sí, es muy complejo, Aldo, porque, digamos, no solo estamos en dos provincias que estamos en diferentes fases, y dentro de Río Negro, que digamos sería la que está más compleja, hay localidades que tienen una fase donde, digamos, un permiso de ir accediendo a situaciones o a actividades más presenciales, y otras localidades donde nosotros tenemos sede que no pueden ni siquiera salir a la puerta ya en el último, ni siquiera bicicleta me dijeron hoy. Así que es muy complejo, cada unidad académica está trabajando, digamos, bueno, de manera virtual, con sus reuniones y sus encuentros virtuales y llevando adelante todo lo que se puede, pero sí es verdad que es muy complejo, no se puede generalizar, por eso quiero ser muy cauta en el tema de las mesas de exámenes finales, porque hay unidades académicas que lo tienen, o sea, aceitadísimo, pero porque lo venían haciendo, no todas las asignaturas, pero asignaturas que había algún tema con algún jurado o con el estudiante, o de alguna forma se tomaba virtual sin necesidad de que tuvieran ningún tipo de autorización, porque la reglamentación, la normativa no establece que sea presencial, o sea, específicamente presencial. Uno puede hacerlo sincrónico, es decir, presencial a través de un medio tecnológico. Esas unidades académicas, o sea, les queda un saltito nomás y ya tienen todo virtual, pero hay otras unidades académicas donde la presencialidad, para esa unidad académica la presencialidad es indispensable. Las unidades académicas que dictan profesorados, por ejemplo, o las que tienen contacto con, bueno, con la persona a la que está destinada la unidad, por ejemplo, enfermería, o que necesitan de la presencialidad. Para ellos es mucho más complejo. Por eso el calendario académico que se propone es, digamos, para atender a aquellas, no dejar afuera los que están haciendo el esfuerzo de hacer todo en línea, y no dejar afuera a las que hacen el esfuerzo de lo que están haciendo el esfuerzo de lo posible que pueden hacer en línea, y que los estudiantes los y las estudiantes no se vean perjudicadas por toda esta situación.
Probablemente tengamos excepciones de regularidad este año y el año que viene, es casi seguro, y lo cual es completamente entendible porque la situación es compleja y no se podría, digamos, decir, bueno, son regulares los chicos y las chicas que pudieron rendir el examen porque en esa unidad académica se pudo, hay otras unidades académicas que no se puede. Eso se va a abrir y probablemente, bueno, es lo que estamos proponiendo desde las secretarías académicas, ¿no es cierto? Así que sí, es verdad que es muy complejo, Aldo. Veo a los secretarios académicos, la verdad que subidos, y a las secretarias académicas subidos, digamos, a esta movida de intentar ofertar en la virtualidad lo más que se puede. Hay mucho compromiso por parte de ellos y de ellas. Los docentes, por supuesto que vos sabés, somos a veces conservadores, pero se van subiendo. Hay docentes, por supuesto, como en todos lados, que bueno, es complejo, pero bueno, ese es un poquito lo que te quería contar, que bueno, que hay un compromiso de las autoridades de las unidades académicas de llevarlo adelante, pero que bueno, cada lugar es complejo y necesita su individual, su atención individual. De hecho, tenemos ahora agendadas reuniones por unidad académica la semana que viene para ver cómo están en la realidad, ¿no es cierto? Así que sí, es verdad que lo que significa, porque nosotros tenemos 17 sedes, o sea, es una enormidad, es única nuestra universidad en ese aspecto. La dispersión geográfica es impresionante. Hay otras universidades del sur, que nosotros tenemos contacto, que tienen una dispersión geográfica de esta forma, pero no son tantas sedes. Nosotros tenemos una cantidad de sedes tremenda, o sea, para acordar con todos. Se acuerdan líneas generales y después cada sede lo adecúa a su situación, ¿no es cierto? Muy bien. Yo quería hacer una consulta en línea, no sé si me puedo meter, pero si hay algún un porcentaje del nivel, digamos, de estudiantes que están conectados, que han podido continuar con las cursadas, y eso es medible, digamos, no sé si ese dato está. Virginia, Sí. mira, en este momento el dato está sucediendo, como yo digo, no te puedo dar un número ahora porque está sucediendo, no vamos a saber hasta que nos cierre, o por lo menos yo te diría que fines de julio, por ahí vamos a tener un dato más certero. Pero en principio hemos tenido un desgranamiento, un abandono muy importante en primer año, que yo he hecho en varias notas de que estábamos muy felices porque teníamos un pico, felices en el sentido de que los chicos se están quedando en la zona y que están eligiendo la universidad para estudiar. Habíamos tenido un pico de preingreso, digamos, de chicos que se interesaban. Pero bueno, empezada esta situación de virtualidad, la gente de primer año, hemos tenido el mayor desgranamiento de los últimos años, quedaron muy poquitos, 30%, por supuesto desanimados porque no solo pasaban a la universidad, que el cambio es importante, sino además los cambiábamos de modalidad de dictado, o sea, cero contacto, ni siquiera pudieron tener un primer contacto con las cátedras. Eso en cuanto a primer año, ahí es donde tenemos el mayor desgranamiento. Y el número sale de la cantidad de participantes que hay en PEDCO. Por eso ese número sale de allí, y de las carreras masivas. No es que, o sea, de las carreras masivas que yo venía siguiendo en aquel momento del pico de ingreso, que eran enfermería, psicología y medicina, son los que yo después empecé a mirar en PEDCO a ver contra lo que se habían prescripto, cuánta gente estaba participando de las actividades de la plataforma. Y bueno, ese es el número que estaba participando, la verdad, muchísimo bajó. En general nosotros tenemos un desgranamiento del primer año entre el 50 y el 60%, acá estamos hablando de un desgranamiento importante. En una segunda etapa veremos qué hacemos y si se pueden recuperar. Primer año yo creo que no va a ser posible, pero bueno, segundo y los años que siguen. Segundo año hay un desgranamiento también, pero bueno, ya tienen el ejercicio de usar la plataforma, y los últimos años, salvo asignaturas muy específicas con prácticas, como siempre digo, ¿no? Digamos que necesiten de la presencialidad o de la explicación docente, lo pueden hacer. Lo que han hecho mucho es simulaciones, el uso de simulaciones, que si bien se venían usando, ahora se hicieron, digamos, más cotidianas, digamos, simulan motores, simulan, bueno, de salud simulan enfermedades y, bueno, no sé cómo es el tema, bueno, cirugías o ven
y en cuanto a ingeniería lo mismo, informática también tiene simulaciones, así que bueno, se trabaja mucho desde ese lugar, pero bueno, ahí no hay tanto el desgranamiento, pero bueno, el principal está en primer año.